Imaginemos por un momento un mundo donde la alta nobleza vive en mansiones que, literal, se caen a pedazos. Un lugar súper lúgubre, aislado por montañas casi impenetrables, ¿no? Sí, un entorno salvaje, donde los capataces y los sirvientes, curiosamente, ostentan un poder muchísimo mayor al de los propios marqueses que supuestamente mandan ahí. Exacto. Un entorno tan brutal, tan regido por el instinto más primitivo, que termina devorando de forma inexorable cualquier rastro de inocencia o de civilidad que se atreva a cruzar sus puertas. Es una imagen súper potente para empezar, desde luego. Bueno, pues con esta imagen en la cabeza, yo estoy encantada de enviar un saludo inmenso, muy especial y lleno de entusiasmo a toda la comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Es un auténtico privilegio dar la bienvenida a quienes nos escuchan desde allí a nuestra inmersión profunda de hoy. Yo me sumo a ese saludo, por supuesto, un abrazo enorme a toda la audiencia de ese canal. Y bueno, la misión de hoy está clarísima. Vamos a diseccionar hasta el tuétano Los Pazos de Ulloa, esa catedral literaria que Emilia Pardo Bazán publicó, si no me equivoco, en 1886. Eso es, 1886. Y el objetivo de este análisis no es simplemente repasar la trama, que seguro que la audiencia ya conoce sobradamente, sino entender los engranajes ocultos de ese ecosistema tan asfixiante. Claro, porque Pardo Bazán utiliza la decadencia de esta aristocracia rural gallega del siglo XIX no como un decorado sin más, o sea, es un laboratorio. Es como una autopsia a una España rural paralizada por el caciquismo político, ¿verdad? Totalmente. Una España sometida al determinismo biológico. Porque esa atmósfera opresiva, que a veces roza el terror gótico, es en realidad un reflejo brutal de la asfixia institucional y moral de todo un país. Pues a ver, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender la crudeza de lo que ocurre dentro de esos muros de piedra, hay que mirar el polvorín político que ardía fuera. A mediados del siglo XIX, la situación en España era, digamos, insostenible. Era un caos, sí. Había un descontento popular constante, una crisis económica tremenda, y todo esto estalla en septiembre de 1868 con la Revolución de la Gloriosa. Madre mía, la gloriosa. Ahí es cuando Isabel II hace las maletas, la destronan y el país entra en un experimento caótico, ¿no? Tenemos el breve reinado de Amadeo de Saboya y luego la Primera República. Exacto. Pero el mecanismo que sostenía de fondo toda esa inestabilidad, la verdadera trampa del sistema, era el caciquismo. Si conectamos esto con el panorama general, el caciquismo no era un fallo del sistema, o sea, era el sistema. Claro, era la forma de controlarlo todo. Los liberales y los conservadores se turnaban en el poder mediante elecciones totalmente amañadas por burgueses y caciques locales. O sea, un fraude masivo. Y en medio de este huracán social y político, nace Emilia Pardo Bazán en 1851. Y su perfil, fíjate, es fascinante porque encarna unas contradicciones increíbles. Totalmente, porque, a ver, ella nace en la nobleza gallega, recibe una educación humanística y políglota que era, vamos, impensable para una mujer de su época, y encima se casa a los 16 años. Yo siempre me la imagino como una especie de reportera de guerra infiltrada en la alta sociedad. Me encanta esa analogía, sí, infiltrada total. Claro, porque es alguien que, a pesar de sus inmensos privilegios, en un momento dado dice, mira, voy a coger una lupa y voy a exponer toda la mugre que está escondida bajo las alfombras de la aristocracia. Y la bomba estalla en 1883. Eso es. Con la publicación de su ensayo La cuestión palpitante. Y ahí es donde su matrimonio y su posición en los círculos conservadores se agrietan por completo. Porque Pardo Bazán sale a defender el naturalismo, que entonces era un escándalo absoluto. Era una herejía, literal. O sea, escandalizó a toda la intelectualidad conservadora e incluso a su propio marido. Porque, claro, el naturalismo francés de Émile Zola defendía un determinismo biológico y social. Exacto, Zola decía que el comportamiento humano era ineludible. Si naces en un entorno miserable y tienes cierta genética, estás condenado. Pero claro, esto choca frontalmente con el catolicismo profundo de Pardo Bazán. Claro, porque ella no puede aceptar que no exista el libre albedrío. Si todo está determinado, el concepto del pecado o del arrepentimiento cristiano se cae a pedazos. Por eso ella se inventa su propia vía, ¿no? El famoso naturalismo católico. Eso es. Ella acepta mostrar lo más sórdido de las clases bajas, los ambientes miserables, el barro, la sangre,
pero defiende que, al final del día, el ser humano tiene libre albedrío frente a ese determinismo absoluto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos de la teoría a la práctica en la novela. Ella coge este naturalismo católico y lo pone a prueba metiendo a un elemento purísimo en un entorno absolutamente corrupto. Y ese elemento puro es Julián Álvarez, un joven sacerdote, súper apagado, de carácter linfático y pulcro. Vamos, que en el seminario le llamaban San Julián de lo bueno que era. Madre mía, San Julián. Y a este pobre chico lo mandan cabalgando a los ruinosos Pazos de Ulloa para ser el administrador. Y el choque de realidades empieza antes de que cruce la puerta, en ese famoso encuentro en el crucero. Sí, sí. Julián va muerto de miedo, oye unos disparos y se piensa que son bandoleros. Pero no, son unos cazadores. Y ahí conoce al supuesto marqués don Pedro Moscoso. Que ojo con don Pedro, porque ostenta el título de marqués, pero legalmente ya ni siquiera le pertenece. Es un hidalgo súper rústico. Exactamente. Y junto a él está el abad de Ulloa, que es un cura más aficionado a la caza y al vino que a la religión, y luego, dominando la escena en silencio, Primitivo, el capataz, con esa mirada fría y calculadora. Uf, Primitivo da pavor desde el minuto 1. Pero es que luego llega la brutal escena de la cena. O sea, Julián se sienta a la mesa y es un cuadro dantesco. La comida la sirve Sabel, que es la hija de Primitivo, la cocinera, y además es la amante pública de don Pedro. Y no olvidemos a los perros de casa rodeando la mesa, peleándose por las sobras. Es un ambiente súper animalizado. Totalmente. Y por el suelo, en medio de esa mugre, anda gateando Perucho, un niño de 3 o 4 años, hijo ilegítimo de don Pedro, Isabel. Y entonces llega el momento cumbre, que a mí me dejó escandalizada. Por pura diversión empiezan a emborrachar al niño. Es una escena durísima, ¿sí? Pedro y el abuelo Primitivo le dan a beber vino tostado hasta que el pobre crío cae desplomado. Y mientras, Julián protesta desesperado, pero lo ignoran por completo. Se ríen de él. Es que yo me pregunto, viendo esta dinámica de poder tan tóxica, ¿es don Pedro realmente el marqués aquí? Porque el hecho de que viva rodeado de esa mugre y permita esto, a mí me demuestra que el verdadero macho alfa de la casa es Primitivo. Absolutamente. Y Pardo Bazán lo escenifica de forma brillante con el desorden del archivo de los pasos. Julián intenta ordenar los documentos y se encuentra la ejecutoria de nobleza tirada en el suelo bajo una bota. Es la metáfora perfecta de la decadencia. Qué fuerte. Y además descubre que las deudas ahogan a la familia. En parte por aquel saqueo histórico donde robaron las onzas de oro de la madre de Pedro, pero sobre todo por la pésima gestión actual y el robo sistemático del capataz. Claro, Primitivo actúa como un parásito que estaba haciendo la casa desde dentro. Y ante este abismo moral y económico, Julián decide intentar una redención. Se lleva a don Pedro a la civilización, a Santiago de Compostela, para buscarle una esposa legítima. Sí, porque Julián está escandalizado por ese amancebamiento público con Sabel y, claro, llegan a Santiago a casa del tío de don Pedro, don Manuel de la Laje, y ahí vemos el contraste enorme entre el campo salvaje y la ciudad, que resulta ser súper hipócrita. Así es. Don Pedro conoce a sus 4 primas. Al principio se siente súper atraído por Rita, que es una mujer robusta, provocativa y, biológicamente hablando, la candidata ideal para sobrevivir en el entorno rudo de los Pazos y darle un heredero fuerte. Claro, desde una perspectiva puramente darwiniana, Rita es la elección perfecta. Pero los rumores de la ciudad sobre la supuesta ligereza de Rita frenan a don Pedro. Y ahí es donde Julián mete la pata hasta el fondo. Esto plantea una pregunta importante. Julián interviene activamente y le aconseja que se case con Nucha, que se llama Marcelina, la prima más piadosa, frágil y pura. Julián la ve como el tipo ideal de la esposa bíblica. Y don Pedro y Nucha se casan. Y a ver, yo aquí tengo que cuestionar a Julián, la verdad. Todo el mundo habla de sus buenas intenciones, pero yo creo que actúa desde una ingenuidad casi cruel, ¿no te parece? Totalmente. Es una ironía profundísima. Al intentar llevar la pureza a los Pasos, Julián está condenando a Nucha. Es un error fatal. Es que manda un corderito directamente a un nido de lobos, y todo solo para limpiar la conciencia de un marqués impresentable. Además, la salud de Nucha ya estaba debilitada de antes, por cuidar de su hermano. Eso es interesantísimo, porque es un detalle del determinismo inverso de Pardo Bazán. Las emociones y la devoción espiritual de Nucha han agotado su biología. Y claro, el intento de domar la naturaleza salvaje con religión fracasa estrepitosamente en cuanto regresan a los Pasos.
Y el regreso es un descenso a los infiernos. Nucha se queda embarazada y tiene un parto dificilísimo, asistida, por cierto, por el médico progresista Máximo Juncal. Pero claro, da a luz a una niña, a Nené. Y don Pedro estalla. La frustración de Pedro es tremenda. Como no tiene un heredero varón, repudia a Lucha, la abandona emocionalmente y vuelve a caer en los brazos de Sabel casi al instante. Madre mía, qué desprecio. Y luego está la famosísima escena del baño, que a mí me pone los pelos de punta. Nucha está viendo jugar juntos al salvaje de Perucho y a su bebé Nené y comenta en voz alta que parecen hermanos. Y el silencio que sigue a ese comentario es ensordecedor. Julián pone una cara de espanto absoluto. Y en ese momento, al ver la cara del cura, a Nucha se le cae la venda de los ojos. Se da cuenta de la verdad. ¡Ostras, claro! A partir de ahí, Nucha vive aterrorizada. Aísla a la niña por completo y empieza a sufrir maltrato físico y psicológico por parte de don Pedro. Es un ambiente totalmente claustrofóbico. Y mientras el Pazo se desmorona por dentro, Pardo Bazán nos muestra cómo el caciquismo actúa por fuera. Llegamos a marzo de 1871 y se convocan elecciones. La política rural se muestra como lo que es, una guerra de mafias locales. Exacto. Tienes a Trampeta, que es el liberal impulsivo, contra Barbacana, el conservador astuto. Y don Pedro, en un ataque de ego, se presenta diputado por los conservadores. Pero aquí se ve quién manda de verdad. Primitivo, el capataz, finge apoyar a don Pedro, pero en realidad es el maestro titiritero. Maneja los votos de los campesinos a través de los préstamos usureros que les ha ido haciendo. Es que Primitivo actúa literal como el típico consigliere mafioso. Él deja que el jefe, don Pedro, se lleve los titulares de prensa y se pasee con el traje, mientras él controla las cuentas bancarias y los secretos sucios. Y al final hace que Pedro pierda. Trampeta gana manipulando las urnas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel literario e histórico? Pues hay un detalle de la estructura que es fascinante y que los críticos siempre comentan: la famosa falla cronológica. Espera, lo de las fechas de las elecciones y la edad de la niña. Exactamente. La autora sitúa estas elecciones de forma muy concreta en marzo de 1871. Pero, curiosamente, la bebé Nené apenas ha crecido en la novela, creando un desajuste temporal evidente. Y además de eso, vemos cómo el caciquismo destruye la moralidad por completo. Primitivo es castigado, sí, pero no por la justicia. ¿Qué va? ¿Qué justicia ni qué justicia? Le castiga otro cacique. Barbacana se entera del doble juego de Primitivo y manda a un matón, al tuerto, a asesinarlo. Y esta resolución violenta de las tensiones políticas desencadena la gran tragedia final dentro del Pazo. Todo converge de forma terrible. Lucha, que ya está desesperada y aterrorizada, le ruega a Julián que le ayude a escapar a Santiago con su hija. Pero el pequeño Perucho los escucha a escondidas. Lo Primitivo, para que le cuente todo lo que hace Nucha, va corriendo a avisar para cobrar su recompensa. Es que el pobre niño ni siquiera entiende lo que está provocando. Es puro instinto. Pero mientras Perucho busca a su abuelo, presencia la escena del asesinato. Ve cómo el tuerto le dispara a Primitivo con un trabuco. ¡Qué imagen tan brutal para un crío! Y ante eso el niño huye aterrorizado, pero fíjate en el detalle, instintivamente va a coger a la bebé Nené para protegerla y se esconde con ella en el hórreo. Mientras tanto, don Pedro encuentra a Nucha y a Julián en la sacristía. Y como Primitivo ya le había calentado la cabeza con calumnias, asume directamente que son amantes y expulsa al sacerdote de los Pazos de la forma más violenta posible. Y ahí nos acercamos al epílogo, que da un salto temporal de 10 años. Julián, después de un largo exilio en una aldea perdida de montaña, regresa a Los Pazos. Lo primero que hace es visitar la tumba de Nucha, y de repente ve a dos jóvenes riendo. Y lo fascinante aquí es cómo este final subvierte las expectativas clásicas del lector. Julián ve a Perucho, que ahora es un adolescente, pero va elegantemente vestido, reconocido en la práctica como el heredero varón. Y al lado está Nené, la hija legítima de don Pedro y Nucha, pero está vestida con harapos y zapatos rotos, reducida a la servidumbre. Es desolador. Y fíjate, hay un toque del determinismo de la autora aquí muy curioso, porque cuando Perucho vio a su abuelo muerto, había monedas por el suelo, pero no las robó. Su supuesta sangre noble se lo impidió. El entorno salvaje de Galicia, que es como un personaje más de la novela, hostil y asfixiante, se termina tragando cualquier intento de modernidad o de espiritualidad. La pureza de Nené queda aplastada por la fuerza bruta de Perucho y del Pazo.
es que es una radiografía despiadada, o sea, te deja mal cuerpo. Los Pazos de Ulloa no es solo una historia de decadencia familiar, es el retrato de un país entero, paralizado por la corrupción, por el aislamiento y por el triunfo de los instintos más bajos sobre la razón. Por eso es una obra cumbre, porque el retrato psicológico y ambiental del choque entre civilización y barbarie es insuperable, a pesar de que a veces su prosa nos resulte hoy un poco densa. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, para ir cerrando esta inmersión, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento un poco provocador sobre nuestro presente, porque hoy hemos hablado de pazos aislados y de caciques del siglo XIX, pero ¿acaso no vivimos hoy en nuestros propios pazos digitales? Mm, Esa es una gran pregunta. El aislamiento ahora toma otras formas, desde luego. Claro, en un mundo hiperconectado, creo que cabe preguntarse si los algoritmos y estas cámaras de eco en las redes no funcionan como esos nuevos caciques invisibles, ¿no? Que nos dictan lo que leemos, lo que compramos y hasta quién votamos. Sí, es una analogía escalofriante, convenciéndonos de que somos libres cuando en realidad seguimos bajo el dominio del primitivo de turno que ahora opera desde las sombras de un servidor. Exacto, manejando los hilos de nuestro entorno mientras nosotros nos creemos los dueños del cortijo. Ahí dejamos esa invitación a cuestionar quién maneja realmente los hilos hoy en día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje literario. Ha sido un placer enorme y nos escuchamos en la próxima inmersión profunda. Hasta pronto. Hasta la próxima. Un saludo.